trabajó durante muchos años en una fábrica de papel y de cartón, y ella había estado, iba a recibir menos del 30% de su último salario. Su pensión era de 4,914 pesos. Desde noviembre, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, recibe un complemento de 12,327 pesos. Por eso, ahora su ingreso es de 17,241 pesos. La siguiente, y tenemos dos casos de ahora de abril. El señor Arturo Manjarres Amador, él trabajó durante varios años también en una empresa de seguridad privada, tiene 68 años, y recibía o iba a recibir una pensión de 4,512 pesos, menos del 40% de su salario, con el complemento que va a empezar a recibir a partir de mañana, del 1 de abril, de 8,799 pesos, va a recibir 13,312 pesos, que era el promedio de su salario, de su último salario. Y el último caso que queremos presentar el día de hoy aquí, porque está aquí con nosotros el señor Carlos Arturo Hernández Bravo. Él es, bueno, ya es mexicano, vive desde 1982 en México, originario de Colombia, tiene 69 años y durante muchos años trabajó en una empresa haciendo herrajes para la industria del mueble. La pensión que iba a recibir era de 6,951 pesos. A partir de mañana recibirá, además de eso, el complemento por 10,413 pesos, que es lo que viene del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual recibirá un ingreso de 17,364 pesos, que era el 100% de su último salario. Entonces, pues el fondo tiene rostros, tiene historias, y hoy queríamos ejemplificarlas. Desde luego que van a ir incrementándose, y queremos darle mucho seguimiento para expresar por qué es tan importante para las familias pues retirarse de manera digna después de muchos años de trabajo. Gracias. ¿Tienes ahí el video? Maestro, el Gobierno de México reconoce la importancia de tu trabajo en la construcción del segundo piso de la transformación. Por eso, además de mejorar los salarios, hemos tomado medidas para que tengas una jubilación más justa. Sin importar el régimen en el que te encuentres, si ganas hasta 17,364 pesos al retirarte, tu pensión será igual a tu último salario cotizado. En 2007, los gobiernos neoliberales realizaron una reforma regresiva que impedía a las y los maestros acceder a una pensión digna al retirarse. Para corregir esta situación y asegurar pensiones más justas, el presidente López Obrador creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Su propósito es complementar tu pensión para que sea igual que tu último salario de cotización hasta un monto máximo de 17,364 pesos, que es el salario promedio cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a menos que la pensión derivada de tu cuenta individualizada sea superior. El complemento a tu pensión aumentará conforme se incrementa el salario promedio del IMSS. ¿Cómo te beneficia esto? Te ponemos 3 ejemplos. Jaime, al jubilarse, tenía un sueldo de 12,000 pesos, pero la pensión derivada de su cuenta individualizada era de solo 4,000. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, obtiene un complemento de 8,000 pesos, con lo que en total recibirá los 12,000 pesos de su último salario cotizado. Lupita, por su parte, cotizó con un sueldo de 20,000 pesos al momento de su jubilación, pero con su cuenta individualizada solo alcanzaba una pensión de 8,000 pesos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará su pensión con 9,364 pesos y mes con mes recibirá 17,364 pesos. Por último, las y los maestros con altos salarios que alcancen una pensión derivada de su cuenta individualizada superior a 17,364 pesos recibirán la pensión que han ahorrado y acumulado. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a detener el aumento de la edad de jubilación impuesto por los gobiernos neoliberales en la actual ley del ISSSTE. Así, todas y todos los maestros recibirán una pensión digna cuando se retiren. Si quieres saber más sobre tu pensión, acude al ISSSTE o a la SEP, donde te darán toda la información. Corre la voz. Gobierno de México.
Bueno, entonces ¡Qué son dos chulada! temas hoy. Uno, hay Muy buenos deudas del beneficios. Foviste que ya pagaron los trabajadores del Estado 2 veces en algunas ocasiones, porque el diseño de ese préstamo pues fue parecido a lo que hemos hablado del Infonavit, deudas imposibles de pagar. Y entonces se tiene una casa que no puede uno nunca tener las escrituras de la casa. Eso está en 400,000 personas que deben el Foviste, más o menos. A esas 400,000 personas se les van a hacer deducciones, quitas, a partir de una regla diseñada por el Foviste. Eso es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que tienen una deuda del Foviste. Eso lo hacemos hoy, lo vamos a firmar y queda publicado. Era parte de lo que habíamos planteado en la ley del ISSSTE del 25, pero ya dijimos que generó muchas confusiones esa ley, decidimos retirarla, pero el beneficio a los deudores de Foviste pues tiene que darse. Entonces hoy vamos a estar firmando ese decreto y hablando con la CENTE, con el CENTE para que se conozca, pero sobre todo con las maestras y los maestros que conozcan el beneficio del descuento de deudas del Foviste. Pedimos que actualicen sus datos en la página de Foviste para que pueda revisarse cualquier problema o que hablen al teléfono de Foviste si es que tienen alguna duda. Eso es lo primero, es para beneficio de todos los deudores de Foviste. 2, explicar en qué consiste el Fondo de Pensiones para el Bienestar que dejó el presidente López Obrador. En particular, las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que fue una ley muy regresiva para los maestros y para todos los trabajadores del Estado, que disminuía las pensiones a montos raquíticos, que no tenían nada que ver con su salario. Ese tipo de pensiones es la llamada cuenta individualizada. Bueno, quitar la ley de 2007 tiene algunos otros problemas de los que podemos hablar posterior. Lo importante es que las maestras y los maestros tengan una pensión justa, digna, equivalente al salario que tenían el último año. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Antes de ese fondo, si ganaban 10,000 pesos al mes y su cuenta individualizada les daba una pensión de 3,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les garantiza los 7,000 para que se puedan jubilar con su salario total. Eso hasta el salario medio del IMSS, que en este momento es de 17,364 pesos. Entonces, es algo que hizo el presidente López Obrador. Se pensaba que solo era para los trabajadores afiliados al IMSS, pero no. Desde entonces está para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Esto es muy importante porque no se conocía. Incluso hoy en un medio dicen, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ahora va a alcanzar a los afiliados al ISSSTE. No, eso ya estaba desde antes. Entonces vamos a hacer una campaña muy importante para que las y los trabajadores del ISSSTE sepan que se van a poder jubilar con el monto de su último salario, que es importantísimo, hasta el monto de 17,364 pesos. Esto es algo importantísimo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que echa mucho para atrás de lo que fue la reforma del ISSSTE del 2007. Esos son los 2 temas que queríamos informar y en un momento firmamos el decreto del Foviste y seguimos platicando pues con todos los trabajadores afiliados al ISSSTE. Bueno, ¿perdón? Y el congelamiento de la edad.
gracias por recordarme, el congelamiento de la edad. Estamos viendo la parte legal en este momento de cómo lo podemos hacer sin modificar la ley del ISSSTE, y ya esta misma semana podremos firmarlo también. Y eso ya está, y además pues seguimos platicando con todas las maestras y los maestros de México. Bueno, eso queríamos informarlo hoy, el día del lunes del bienestar. Y listo, ¿verdad? Pasamos a las preguntas y luego cerramos con humanismo mexicano. Adelante. Aquí. Del tema. Gracias. Estimada Presidenta, sobre este particular punto, ¿qué pasa con los trabajadores que ya se jubilaron hace 8 años, hace 5, hace 3? ¿Es retroactivo o hay algún plan para incorporarlos? No, estamos revisando para los trabajadores que se jubilaron. A ver si tienen la tablita de cuántos están jubilados, ¿cómo? ¿Se acuerdan? De cuántos para que lo podamos mostrar. Sí. Este es para los que comenzaron a jubilarse a partir de que existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Claro, ese es el... Sí. Ahí Ahora les pongo los universos para que los conozcan. ¿Nos esperamos? A ver si lo tienen ahí. Lo tiene haciendo. Si quieres continúa y ahora Sí. ponemos los... Bueno, es ya el segundo tema, Presidenta. Hoy la encuestadora ECOL publica en el periódico El País la más reciente medición que confirma su alta población, que llega a un 82%. Sigue creciendo, Presidenta, eso es innegable en las encuestas nacionales e internacionales. Pero también destaca un apartado que me gustaría pedirle su opinión sobre Teuchtitlán, que pregunta quién considera culpable de estos hechos y destaca que el 20% señala, esto lo dice hoy el diario El País, bueno, lo escribe, lo puntualiza, al exgobernador Enrique Alfaro. Y solo un 5% señala, bueno, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y un 1%, que será más allá de los, vamos a poner así en términos globales, más allá de los 100 días, el 1% señala su gobierno. Entonces, de esta encuesta también me gustaría conocer su opinión sobre el apartado que destaca una alta aprobación en la confianza que tiene el pueblo de México en la forma que usted, Presidenta, está llevando su relación con el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump. Y por último, dado los resultados de esta encuesta, ¿qué decir a los comentócratas? Quiero obviar los nombres que se han mencionado aquí, señor periodista que se hacía de izquierda y a la mera hora se echó a los brazos de Carlos Salinas de Gortari, siendo el primer director de Notimex, cuando iba a ser presidente de la Unión de Periodistas Democráticos de la Izquierda allá en los años 80, y se fue a los brazos del neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿cuál es su opinión, presidente? Bueno, primero siempre agradecer al pueblo de México por el apoyo, decir que nunca vamos a traicionar al pueblo, jamás. Y sí habla de una realidad que se vive en México muy distinta a la realidad que perciben o que quieren promover la famosa comentocracia de intelectuales del pasado vinculados al régimen del pasado previo al 2018. Hay mucha conciencia en el pueblo de México. La gente está muy informada y participa muchísimo. Y además está empoderada en este 2025. Es muy distinta a lo que percibe el pueblo de México a lo que, repito, quieren difundir algunos comentócratas. Ahora viene el 2 de abril, que es el día que el presidente Trump va a anunciar los famosos aranceles al mundo entero. Hoy, como el 90% de esos comentócratas dicen que la presidenta de México es responsable de lo que va a pasar el 2 de abril. Pues es un asunto de una medida que está tomando el presidente Trump,
¿Qué hacemos nosotros? Pues buscamos la mejor condición para nuestro pueblo y para la nación. Y un plan que ya en su momento se presentará, pues para afrontar esta situación. Pero, ¿ustedes creen que el pueblo va a creer que la responsabilidad de lo que haga el presidente Trump el 2 de abril depende de la presidenta de México? Pues claro que no, es además al mundo entero. Que si llovió en Tamaulipas, pues es responsabilidad también de la presidenta. Que si hay sequía en Sonora, pues también es responsabilidad de la presidenta. Que, en fin. Y no, el pueblo de México está muy informado. Entonces agradecer, decir que no vamos a traicionar, que trabajamos todos los días para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo. Ahora estuvimos en la gira el fin de semana, fue una gira larga, 2 días, pero visitamos muchos lugares. Estuvimos en Ensenada, salimos de aquí el viernes ya tarde por la visita de la secretaria de Seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Salimos tarde, el sábado temprano iniciamos visitando el hospital del IMSS con Zoe, que es un hospital que apenas en el 2023 comenzó a construirse. Estuvimos allí haciendo supervisión de obra. Ya se comprometió la empresa a que en junio de este año se inaugura la primera etapa y ya los ingenieros militares nos van a ayudar también a hacer la segunda etapa de este hospital. Eso fue en Ensenada. De ahí fuimos a Rosarito, en donde iniciamos el programa de vivienda para el bienestar, y también ahí anunciamos la planta desaladora de agua que se va a hacer para llevar agua a Tijuana y a Rosarito. Después estuvimos en Tijuana, en el viaducto elevado, que tiene sus características porque en una parte solamente puede trabajarse 4 horas al día, porque es la garita de San Isidro. Se va a terminar este año. Después pasamos ahí por la Rumorosa, que es uno de los paisajes más apasionantes de todo el país, en Tecate. De ahí a Mexicali anunciamos el programa de paneles fotovoltaicos para reducir la tarifa de luz. Se va a instalar en una buena parte de las viviendas de bajos ingresos paneles fotovoltaicos para evitar o para disminuir su tarifa. De ahí fuimos a San Luis Río Colorado, ya en Sonora, porque ahí prometí el 24 de abril de 2024 que iba a ser un hospital y ya iniciamos el hospital. Ahí vamos a hacer también un programa de alumbrado público para apoyar al presidente municipal, al gobernador. Y al otro día fuimos a Bavispe, que se está haciendo la carretera Bavispe, Nuevo Casas Grandes, que me pidió el presidente López Obrador que fuera una de las primeras obras que hiciéramos porque se le quedó pendiente y tiene mucho sentido, porque es un tramo de carretera que falta, que todavía hay brecha, que puede conectar prácticamente desde Guaymas hasta Ciudad Juárez. Entonces vamos a hacer ese tramo de carretera que hace tiempo no se hacía, ya regresamos. Cuando hacemos eso visitamos a la gente, escuchamos la problemática, atendemos de manera individual, pero además escuchamos cuál es la problemática y atendemos. Pues la relación del gobierno es muy distinta con la gente. Y eso es lo que se ve también en las encuestas. Entonces nosotros no trabajamos para la encuesta, trabajamos para la gente. Y se refleja pues en la aprobación y agradecer siempre al pueblo de México. Yo en lo particular la vi muy contenta ahí en La Rumorosa y en Rosarito. Bueno, otro tanto en Sonora, pero sobre todo ahí en La Rumorosa. Sí, la gente está muy contenta. Sí. Por cierto, que dicen que el INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados, porque la ley pues es cuando te notifican. Entonces podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al Poder Judicial. Mi tercera pregunta tiene que ver con la cultura.
Como ustedes saben, el programa de radio de Voces del Periodista con la maestra Celeste Santemira, en la revista con Mauricio Lum, le damos privilegio a este tema. La semana pasada tuve oportunidad de estar aquí frente al Museo de Hacienda, que bueno que está el titular, para ver todo el programa de pago en especie. Y realmente es un tema, es un tesoro lo que tenemos ahí. Yo creo que parte de la identidad mexicana está reflejada por los artistas, pintores, escultores, fotógrafos. El fondo está constituido por más de 11.200 piezas y que a lo largo de estos años lo promueve la Secretaría de Hacienda, y es un programa, a lo mejor ya no se acuerdan muchos de los colegas, pero lo propone David Alfaro Siqueiros en los años 50. Entonces, Presidenta, hoy la conferencia llega allende las fronteras y nos buscaron desde la ciudad de Argentina para pedirnos un favor que tiene que ver con el pintor David Alfaro Siqueiros, porque resulta que allá en Argentina, después del ejercicio plástico, esta obra que estuvo ahí arrumbada por casi 30 años, se logra rescatar a través de los congresos de los países. Pues el presupuesto, y van investigadores y restauradores mexicanos, tanto de México como también allá de Argentina, y se logra rescatar ese ejercicio plástico que queda como una obra monumental para el patrimonio, pues también de los argentinos, pero también de los mexicanos. Y resulta que una familia mexicana tiene una obra inédita de David Alfaro Siqueiros. Es un Masonite de 1,60 por 1,21. Aquí traigo la fotografía. En Argentina. Que es La Pescadora. Ajá. Es La Pescadora, es una obra original del Masonite. Y tiene que ver mucho con esta paleta, lo voy a mostrar para acá, perdón. Esta paleta en especial es el único tema lúdico de este gran pintor David Alfaro Siqueiros, que todos los temas eran prácticamente políticos. Él va por allá en los años 30 y se queda en 33, se queda 3 años, porque anda huyendo pues de las garras de Plutarco Elías Calles, que lo quieren meter al tambo de nuevo. Entonces por allá le dan, pues le dan trabajo, y además forma sindicatos. Él es el único pintor comunista que forma el periódico con otros, El Machete, entre otros, bueno, pues Alberto Beltrán también, y otros grandes grabadores. Aquí están pidiendo la intervención, Presidenta, para ver si en esa solicitud, en esa hermandad de pueblos, en las relaciones culturales, la parte mexicana que tiene que ver con los investigadores del CENCROPAN, que pertenecen al INBAL, donde está la maestra Dolores Martínez Urralde a través de la Subdirección de Patrimonio Inmueble, y que es la que certifica las obras de los 3 grandes, porque ellos son, Siqueiros, Orozco y Rivera, son parte del patrimonio nacional. Entonces, el Estado mexicano tendría hoy la posibilidad de reafirmar si esta obra es legítima. Eso es lo que están pidiendo. Y posteriormente, bueno, pues saber qué pudiera proceder, pero es una familia argentina. Es una familia argentina. Que vive en Argentina. Ajá, tenemos nosotros los nombres ya. Sí, si nos lo pasas, le decimos ahí a nuestra embajadora. Claro, Lidia, que me piden secrecía por todo lo que implica este tema, ¿no? Pero yo cumplo con exponerlo aquí, y esta familia quedaría muy agradecida. Si sabemos que es realmente de la autoría de Siqueiros, estaríamos rescatando a la distancia también parte del patrimonio de la entidad, de un excelso periodista, bueno, también fue periodista y agitador más, ¿no? Pero buen pintor, y quien es el que promueve con otros artistas el programa de pago en especie para la Secretaría de Hacienda, que sigue vigente. Ese es el comentario, Presidente. Muchas gracias. Gracias. A ver si están los universos de las pensiones. ¿No? Lo tiene aquí Héctor seguro. Se lo acabo de pasar. Bueno. Es un cuadro donde vienen 4... que dice cuánto... Ah, ya. De acuerdo. Bueno, vamos por acá. Gracias, Presidenta. Cristian Galarza, para
cultura colectiva. La pregunta sería también del tema, independientemente del complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar que ahorita nos explicaron, saber si habrá la posibilidad de que los funcionarios que fueron incorporados a la reforma del 2007, sin información o, bueno, presionados, algunos expresan que así fue, pudieran regresar a la ley anterior del 2007, si pudieran... No lo permite la ley. O sea, ¿cuál es el problema? Digamos, esos recursos están ahora en las AFORES y tiene su problemática regresar a la otra ley. Lo importante es que haya pensiones justas, que es el fondo del tema. Más allá de seguirlo discutiendo, no cerramos la puerta, pero lo importante es que haya pensiones justas. Entonces, incluso bajo este mecanismo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para algunos va a ser mejor incluso que si regresaran al 2007, porque en el caso del 2007 pues están las famosas UMAS, que se relegaron frente al salario mínimo, que lo estamos revisando también. Entonces, su servidora y muchos de los trabajadores que estamos en el 10º transitorio se llama Te jubilas con UMAS. Entonces eso, para personas que ganan 10,000 pesos, 12, 13, porque hay gente que tiene horas en estos casos, es mejor el Fondo de Pensiones para el Bienestar que el caso de incluso regresar o acogerse al 10º transitorio. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio que hizo el presidente López Obrador. Fue, la verdad, algo muy iniciísimo. Como fue al final de su sexenio, ya se dio a conocer poco. A nosotros nos corresponde difundirlo. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Pásese para acá. Sí, usted es el que le van a dar la pensión ahorita. ¿Carlos? ¿Es él? Carlos. A ver, soy plática. ¿Cómo no? A ver, platica, Zoe, ¿con cuántos iba? ¿Dónde trabajaba usted? En Industrias Braille. A ver, ahí. Industrias Braille. Bueno, usted está en el régimen, él es del IMSS. Del 97. Del 97. ¿Con cuántos iba a jubilar? 6,000 pesos. 6,000 pesos mensuales. Y ahora con el Fondo de Bienestar, ¿con cuántos? 10,400. 10,400, que es lo que ganaba. Los 10,400 más los 6,000, entonces llegan los 16. 17,000. 17,000, sí. El 100% de su último salario. Es un salario, sí, cómo no. Así es. Aquí tenemos un... Véngase para acá. Perdón. Como el señor Carlos, ya hay 3,000 casos. Gracias, presidente. Sí, como el señor Carlos, hay ya más de 3,300 casos que desde que se implementó el Fondo de Pensiones ya no se jubilan, no se pensionan con tasas de reemplazo del 30% o del 40%, sino del 100% de su último salario. Es un número que apenas va a empezar a crecer, pero es una de las reformas que piensa más hacia el futuro, porque los que están en el régimen, en el caso del apartado A, de quienes cotizan en el IMSS, a partir del 97, pues se van a ir incorporando a lo largo del tiempo en miles y después incluso millones de personas. Y es lo mismo para los de cuentas individualizadas del ISSSTE. Entonces, vamos a seguir informándolo. Bueno, ahí está cuentas individuales, que es este cambio que se hizo al régimen de pensiones en el caso del IMSS en el 97 y del ISSSTE en el 2007. Activos, o sea que todavía están trabajando, 76%. Pensionados, 4.5%. En el caso del 10º transitorio, que es el régimen anterior, para el caso del ISSSTE, activos, 24%. Pensionados, o sea, de los activos, de los que están
activos, 76% están en cuentas individuales y 24% en décimo transitorio. Yo estoy ahí en el 24%. De los pensionados en cuentas individuales solamente son el 4.5% y de beneficio definido 95.5%. Entonces, si se fijan, ya la mayoría de los activos que están en régimen individualizado, todo ese 76% ya puede acceder cuando se jubile al Fondo de Pensiones para el Bienestar.